bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, sois varios los que me habéis pedido que enseñe un poquito más la cuenta para que ver cómo es una cuenta free to play de más de 1700 días. Y bueno, vamos a empezar por el VIP. Como ya muchos sabéis, ahora mismo tengo VIP 16, pero hice hace poco un reto en el que intentaba conseguir VIP 17 y ya está completado. Tengo todo guardado por aquí, así que bueno, podríamos decir que tengo VIP 17 con mis 700 días de cuenta. Solo estoy esperando a que salga aún más que gemas y subirlo antes de la próxima guerra. Bien, ahora vamos a comenzar un poquito por lo que serían mis comandantes antes de pasar a lo que sería la mochila. Por aquí podéis estar viendo que no tengo desbloqueado todavía ni a Luche ni a Gorgo. Les tengo aquí, pero estaría para convocar. Estoy esperando hasta ver cuál subo para no subir poder antes de la guerra, pero bueno, que sería mínimo. Pero bueno, tengo maxiados a Cao, Ricardo, Martel, Alejandro, Edelfelda, Zenobia, Xian Yu, tengo también a Nevsky, a Escipio, Cleopatra. Bueno, podéis ver por aquí un poquito. En total son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 comandantes legendarios maxiados, si acabo de contar bien. Y bueno, luego Constantino le tengo actualmente 5522. Guan Yu está pues lo que sería perfecto para no tener pericia. También Boudica le tengo 5551. Heracli únicamente está subida la primera al 5 por MGs y alguna escultura para poder encadenar un poquito más rápido en el KVK. Saladino ni me he preocupado por subirle. Este está Federico a puntito de terminarle de subir, la verdad, me quedan muy pocas esculturas para que se termine. Mulan, como salió un poquito más tarde, faltan bastantes más esculturas. Guillermo, que lo habréis visto por otros vídeos, solo le tengo 5521. Luego Leónidas también le tengo 5551, que esto está básicamente subido por parte de MGs, si no recuerdo mal. No sale, pero creo que está prácticamente únicamente subido por parte de MGs. Luego aquí estaría Julio César, que le faltan muy poquitas esculturas para estar con pericia. Y bueno, por aquí creo que no hay ninguno que sea un poquito más interesante. Ramsés está así por parte de MGs. Y Harald está así por parte de ruletas porque en un momento quería maxearle, pero después dije que no. Y bueno, otro de los comandantes que también he utilizado está Sargon, que está 5550. No quería sacar esta habilidad porque es mejor así si no le voy a llevar a pericia. Y bueno, este otro que es de taberna, pues le falta un poquito más porque es uno de los más lentos. Algo que os puede llamar la atención es porque tengo maxeado a Zenobia y a lo que sería Yi Sun Sin, y es básicamente porque fui líder de guarnición en KVK 3 cuando volví de vuelta a jugar KVK 2. Así que pues bueno, no lo he utilizado mucho más. Bueno, sí en arcas y quizás para guarnición secundaria en algún KVK que no había muchos líderes de guarnición cuando estaba en Sevilla un poquito más baja, pero ahora mismo pues ya no le estoy utilizando demasiado. Quizás en algún arca sí, pero en campo abierto, en campo lo que sería líder de guarnición ya no. Y bueno, creo que no hay mucha más cosa que mostrar en lo que serían los comandantes. Los épicos están todos maxiados, menos Pericles, pero que podría maxiarle fácilmente porque tengo 9400 esculturas. Así que pues bueno, si vamos un poquito más a los equipamientos que ya les he mostrado en un vídeo. Aquí ahora mismo tengo, pues este sería mi equipamiento principal de la primera marcha, que le quiero cambiar a tener pues 4 piezas del set. El segundo equipamiento de infantería sería pues este de por aquí, que está muy parecido, pero le faltaría poner aquí un anillo y sacarle los pantalones con especialidad para que sean mejores que esos épicos. Luego, si nos vamos a caballería, podemos encontrar pues por aquí este que es mi set principal, que bueno, pasará a ser el set secundario y quiero sacar pues las piezas del KVK y sacar los pantalones y meterles especialidad también. Y luego este sería pues lo que sería el segundo set de caballería, que como os he dicho falta bastante que mejorar, pero como esta marcha no la utilizo demasiado, solo en la primera zona me sirve bastante. Y luego aquí tenemos a Boudica, que bueno,
Esta ya está un poquito mejor porque los sets épicos son bastante buenos. Estos nos dan lo que sería defensa, un 10% de defensa cada uno, lo cual son un 20%, está bastante bien. Y este arma también está bastante bien. Pero como digo, tengo pensado cambiarle y sacar estas dos piezas del KVK y estas dos piezas de liderazgo, además de sacar el cuerno. Y ya estoy ahorrando materiales para ello, que ahora os pasaré un poquito a enseñaros cuántos materiales tengo. Y bueno, también tengo otros sets que pueden estar pues por aquí. Este sería mi tercer set de infantería, que antes como quería utilizar 5 marchas de infantería pues tenía sentido. Ahora que ya me he pasado a Mixture no tiene demasiado sentido. Lo utilizo para encadenar bárbaros más que otra cosa y para el cañón del ocaso. Y pues por si hace falta guarnición en el arca de Osiris. Y bueno, también tengo un cuarto set, que ya este está bastante mal, que le tengo ahora mismo en Zenobia, pero por tener algo en la guarnición, por si acaso en la Legión de las Sombras me olvido o lo que sea. Y creo que ya no tengo mucha más cosa que enseñar. Bueno, si queréis ver, Cao tiene un poco de set de bárbaros, pero bueno, no creo que sea muy relevante. Si vamos un poquito a los armamentos que estoy utilizando ahora mismo, aunque les habréis visto ya en varios vídeos, tengo por aquí, en lo que sería la primera marcha, tengo este set, que bueno, está bastante bien en cuanto a serían las estadísticas y tiene bastante daño total, 3,6 está bastante alto. Si lo vemos un poquito así de forma individual, este todavía queda bastante que mejorar. Este está muy fuerte para solo haber hecho una transmutación y con sanidad que nos da un 3,5% de salud. Si nos vamos por aquí, a este por aquí abajo, está también bastante fuerte, tiene casi 2% de daño total y las estadísticas son muy altas. Este me salió a la primera, no tiene transmutado nada. Y la aniquilación que nos da un 2% de daño de ataque normal, que pues esto sería para cuando suba Liu Che, me va a venir súper bien. Y este que bueno, a pesar de que podría transmutar este, no tiene inscripción, pero lo podría pues ponérsele porque tengo varias inscripciones de salud que ya os los mostraré un poquito más adelante. El segundo set de infantería sería este de por aquí, que también tiene un poquito de daño total, tiene bastantes estadísticas y bueno, tiene aserción que son un 2% más de daño total, con lo cual tengo un 3,3% de daño total, que está bastante bien. Aquí da un poquito más de ataque, que nos da un poquito más, un 5% más, que bueno, no es que sea mucho. Y bueno, prisa, que para Guan Yu está bastante bien, ya que es un poquito lento en el mapa. Todos estos son épicos, que no he tenido muy buena suerte. Igual si saliese algún legendario lo podría mejorar, incluso aquí transmutar esto, pero como no he tenido mucha suerte, pues es lo que me toca como segundo set. Luego el tercer set de infantería lo tengo ahora mismo en Zenobia, creo, que tiene también un 3,8% de daño total y tiene una inscripción que es de guarnición, que es centinela, que hace que sufra un 2% menos de daño cuando esté de guarnición. En el arca nos sirven los armamentos, pero bueno, por si me toca ser guarnición secundaria, aquí está. Lo malo es que tiene aquí por lo que sería velocidad de marcha, que no es muy útil. Y no tiene mucho de ataque, tampoco salud, está un poquito baja. Como digo, es un set terciario. Este pues que está un poquito bastante mal, pero al ser épico pues bueno, sirve. Aquí tendría este que está bastante decente. Esta es la de contraataque, que básicamente está puesta porque tiene salud. Y por aquí la de centinela, que está bastante decente, pero le sobraría esta velocidad de marcha, que no entiendo por qué Lilith me ha dado estas dos cosas juntas. Pero bueno, y también tengo un cuarto set, perdón, de lo que sería infantería, que este lo hice para cuando estaba en lo que era jugando a fondo limpia. Tengo un poquito de daño total y unas estadísticas que digamos que son decentes y un 2,5% más de defensa, lo cual está bastante bien. Estoy utilizando incluso uno que es azul. Como digo, no he tenido muy buena suerte con los armamentos, pero son bastante decentes y creo que no tengo, bueno, aquí tendría lo que sería un quinto set para Ricardo, que este no le he buscado ni he abierto ningún cofre ni nada, seleccionando de cuadro hueco, que para reducir un poquito el daño. Y bueno, está bastante bien en cuanto a los atributos. Y aquí otro 3,5% de defensa. Luego también aquí estaba preparando lo que sería por
si viniese y utilizase a Gorgo, Coliuche o alguno de daño normal, este sería lo que sería un sexto set, que está bastante mal. Pero bueno, ese sería pues si utilizase daño total. Luego tengo varios sets que están hechos para bárbaros, pero el que más merece la pena es este de por aquí, que tiene pues 5% más de daño aquí, 5% más de daño aquí, otro 5% aquí, y aquí que recibe sanación o un escudo que provoca un 2% más de daño cuando recibe sanación o un escudo, que como pues Cacao sí que se cura, pues tiene sentido. Y luego también tengo un 10%, un 16% más de daño a bárbaros y un 4.2, lo cual es muchísimo. Como digo, ese es el mejor de todos, no merece la pena un poquito mostrar los demás. Así que bueno, vamos a pasar a los de caballería. Aquí tengo pues también buscando un poquito más de daño, ¿no? De daño total. Tengo un 2.5 un 2.4% y luego de salud un poquito más bajo y defensa que está súper alta porque tengo aquí un 2.5 y aquí otro 2.5, con lo cual tengo un 10.7 más este que nos da un 3.5, con lo cual sería un 14.2 o algo así. Y esta inscripción que me gusta bastante, que pues cuando recibe un ataque tiene la probabilidad de un 10% de recibir en un 10% el daño total recibido, lo cual me gusta muchísimo. Esta es la de esta aquí. Y bueno, podríamos transmutarle y conseguir algo mejor. No hay lugar a dudas, así que bueno, por aquí el set de equipamiento en cuanto a caballería. Y si nos vamos al segundo set, este ya tiene un poquito más de estadísticas, pero no tiene tanto daño total. Tiene un 8% de salud, un 3.8% de defensa y un 3.6% de ataque. Falange me gusta porque tiene un 30% de obtener un escudo, aunque no es mucho, se nota. Y también sufrimos un 1.5% menos de daño, con lo cual está bastante bien. Y para no haber transmutado nada. Y luego aquí tenemos a Boudica, que tiene el único que me salió con inscripción especial, que tiene un 10% de daño de habilidad. No me salió demasiado bueno. Le quería buscar para infantería, aún me quedan 2 transmutaciones, pero no creo que las utilice. Se ha quedado con unas estadísticas un poquito bajas, pero que bueno, son bastante decentes. En total, pues tiene un poquito de daño total y bastantes estadísticas. Y estrategia, por si os lo preguntáis, es un 2% más de daño a tropas rodeadas, que cuando estamos en bolas de asesinato y demás, básicamente este 2% se está aplicando todo el rato. Y bueno, creo que esto es básicamente lo que es relativo a lo que son los armamentos. Ahora os enseñaré un poquito más qué más tengo. Y bueno, creo que ya podemos salir de por aquí. Ahora os voy a mostrar pues por aquí lo que serían los equipamientos y materiales y demás. Tengo ahorrados ya bastantes para esta actualización que se viene para mediados de diciembre. Y tengo bastantes cofres para ir abriéndoles en función de los planos que vaya necesitando. Aquí un poquito más de mix, aunque estos ya no son tan útiles porque no deja utilizar todos. Aquí podéis ver un poquito más en general lo que tengo de equipamiento, que creo que está bastante bien. En cuanto a talento especial, este es el único que me ha salido de primeras, creo, y no sé si el anillo, y luego todo lo demás ya está bueno, el guante me ha salido de primeras, y todo lo demás está refinado. Esto es el equipamiento épico por parte de los recolectores y demás, que no creo que sea muy interesante. Aquí de planos tendría este para sacar talento y luego pues este otro de por aquí y este de por aquí, que serán útiles a la hora de ir mejorando pues lo que sería mi equipamiento. Y lo demás, bueno, el anillo, que sí que tengo pensado hacer uno. Y todo lo demás no es que sea realmente útil. Esto es equipamiento épico que no creo que sirva mucho. Aquí un mix, pero que tampoco es que sea muy relevante. Y aquí más materiales ahorrados que nos van a servir pues para un poquito más adelante. También tengo 4 cristales emblemáticos para pues ir mejorando el equipamiento según vaya crafteando un poquito más. Aquí si nos vamos a los legendarios con inscripciones especiales y comunes de formación, perdón, en cuña, que sería este de por aquí. No es que tenga demasiados que sean así muy buenos, por eso es que no me he estado pues enfocando en transmutar, sino que he estado más
en abrir lo que serían cofres azules y morados para intentar conseguir alguno de estos. Y bueno, aquí sí que pues blindaje que nos da defensa y demás, pero como os digo, no es que sean demasiado buenos. Alguno de estos sí que podría ser interesante para transmutar, quizás metalizado, pero ya un poquito más adelante. Y bueno, básicamente esto sería todo. Si ahora pues nos vamos a lo que serían esculturas legendarias y demás para mejorar los comandantes, aunque ya se ha visto, tengo actualmente 985 esculturas y 9481 de lo que serían épicas y bastantes estrellas, por lo cual no me importa ya demasiado. Me sobran bastantes esculturas de lo que sería Marte, el Caucao, Mehmet, y los recolectores me sobran muchísimas. De esculturas desde el Felda, que estos son súper útiles para conseguir pues créditos, me sobran 6000 y como habéis visto un poquito más arriba, tengo 8000 cofres por abrir. Aquí tengo un mix de cosas que sería interesante abrirlas en algún vídeo. Tengo 10.000 cofres de suministros, esto es de reserva estratégica. Estos son los cofres mágicos, que son los que se van consiguiendo diarios. Luego tengo 4000 collares de huesos, que esto pues más o menos son unas 4600 gemas, porque cada uno de estos más o menos te da una gema en promedio. Luego estos cofres de trofeos que me les han ido dando en los diferentes reinos. Y sí que les he abierto, pero hace bastante tiempo que empecé a ahorrarles. No sé ni por qué, la verdad. Estos son cofres de los saqueadores, que también tendrán bastante gemas escondidas. Y estos cofres de suministro de cruzados, que tendrán muchísima AP y muchísimas gemas. Pero como digo, no me he visto la necesidad de utilizarlo todavía, entonces lo estoy guardando por aquí todo. Estos son cofres de festín de acción de gracias, que algún material más habrá. Estos son cofres de compensación que seguramente que me dé un poquito más de aceleradores, que iremos ahora mismo a verles. Y bueno, entre AP también tengo bastante. Tendría casi lo que sería, bueno, tengo más de 500.000 de AP, creo. Así un poquito a ojo. Y creo que ya no hay más cosas por aquí que sean interesantes. Y ahora sí, podemos ir un poquito a lo que sería la parte de los aceleradores. Tengo muchísimos aumentos de aceleración ahora mismo de entrenamiento, son como unos 400 o 500 días más o menos. Si queréis que lo haga y lo calcule un poquito en una aplicación que estoy utilizando, os lo enseñaré un poquito más a fondo próximamente. Y en cuanto a aceleradores universales, creo que hay más de 1000 días, o no, unos 800 días creo, y en total son como unos 1200 días. Lo tengo apuntado de hace unos días, lo busco en un momentito, y tendría lo que sería de aceleradores de entrenamiento, tengo 430 días más o menos, y de universales tengo como unos 1000 días, 940, básicamente por aquí. Luego recursos está bastante bien. En cuanto a tokens, por aquí. Pero como digo, si queréis que haga un vídeo en el que os enseñe cuántos recursos tengo en total, ya recolectados, y entre todos los tokens, cofres y demás de todas las cuentas, que seguro que os va a sorprender muchísimo, dejármelo en los comentarios y haré un vídeo hablando sobre eso. Gemas también tengo bastantes ya, aunque muchas serían para lo del VIPs, pero me sobran como unas 70.000 gemas ya, que están preparadas para eventos. Y bueno, en cuanto a recursos de tokens está bastante bien en general, pero esto no es nada en comparación a lo que tengo juntando todas las cuentas. En cuanto a mejoras, aquí lo único relevante podría ser esta de por aquí. Tengo 26 preparadas para la próxima guerra y ya pues creo que no queda mucha más cosa que mostrar. Por aquí estaría todo listo. Así que bueno, creo que esto ha sido un poquito todo respecto a lo que sería mi cuenta. Creo que no me equivoco, creo que no falta nada más por mostrar. Espero que os haya gustado el vídeo, que veáis un poquito más cómo es una cuenta pues free to play de unos 1750 días. Acaba de salir por aquí un cofre dorado. 3 cofres dorados, vamos a abrirles. Ole mi suerte. Así que pues tampoco ha sido muy bueno, pero estos aceleradores están bastante bien, 15 horas. Y bueno, como no, esto que me sale muchísimo, no sé por qué. Pero bueno, tengo ya de esos 52. O sea, no sé, me salen muchísimos. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Esto ha sido un poquito todo acerca de cómo es una cuenta pues free to play de 1700 días. Aquí tengo muchísimas, lo que sería
decoraciones y poquita cosa más. Así que bueno, también voy a enseñar un poquito las tropas, que se me olvidaba, esto es lo que tengo por aquí. Básicamente T5 que no llega ni a 1.000.000, ni 1.000.000 con 4 más o menos de T4 y un poquito de esto que lo quiero borrar todo en el próximo KVK y transformar toda esta T2 y T3 a T5. Así que ahora ya sí, creo que ya está todo listo y creo que no faltaría más que mostrar. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.